Buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder compartir este tiempo con ustedes. En esta tarde vamos a ver un pasaje que es conocido para muchos. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 3. No vamos a hacer mucha introducción sobre el libro de Daniel. Aquellos que no lo han leído lo pueden leer en sus casas tranquilos. Pero Daniel formaba parte del pueblo de Judá. Habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. Son llevados un tiempo en el cual son preparados, son hallados aptos más que otros jóvenes, y de ahí comienza la vida de ellos en Babilonia. Y acontece en el capítulo 2 un hecho de que el rey tiene un sueño, nadie se lo interpreta, y bajo la guía del Señor, Daniel se lo puede interpretar, y esto hace que lo ponga en un lugar de preeminencia en la provincia de Babilonia. Y él también pide que estos tres amigos, que nosotros vamos a conocer como Sadrach, Mesach y Abednego, esos son los nombres que le ponen en Babilonia, tuvieran también un lugar importante dentro del gobierno de los babilonios. Y en el capítulo 3 dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Parece ser que era recubierta de oro, pero lo importante no era si era de oro macizo, lo importante era la altura que tenía, 27 metros de alto por 3 metros de base, y había sido colocada en la llanura o en los campos de Dura, que era un lugar que era al ser plano, y la idea era que se juntara toda la gente, no solamente los gobernantes, sino el resto del pueblo, y todos, al sonido de una orquesta que tenía muchísimos instrumentos, se postraran y adoraran la estatua. Y también había un reconocimiento para el rey Nabucodonosor. Y lo que nos dice la escritura, dice que si no se postraban cuando sonaba la música ante esa estatua, iban a ser arrojados en un horno de fuego ardiente. Y sonó la música. Eso nos habla de la importancia que tiene la música, como a veces en las películas vemos que para momentos de suspenso hay música que es acorde a esa situación, en momentos de romanticismo, música de acuerdo a esa situación. Parece ser que la orquesta esta, que era una orquesta muy grande, tenía una música, o tocaba una música que hacía que la gente entrara en una situación que todos estaban dispuestos para postrarse, para rendirse ante esa estatua. Pero mientras todos se postraban, nos dice después la escritura que había 3 jóvenes que no lo hacen, ni se arrodillan ni se postran. No se nos dice nada de Daniel en este capítulo. Tampoco no podemos suponer nada, simplemente por alguna razón no estaba. Y entre medio de toda la gente había algunas personas que tenían envidia de estos 3 jóvenes, y ellos ven que no se postran. Entonces van y le dicen al rey, versículo 9, hablaron al rey Nabucodonosor y le dicen: Rey, vive para siempre. Entran todos como para ganárselo, para mostrarse que están bajo su mandato, que son personas fieles. Y dice: tú, rey, nos has dado una ley, que todo hombre que al sonido de todos los instrumentos de la música se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adora sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a ver en este capítulo a 3 hombres fieles, la fidelidad de 3 hombres. Y vamos también a ver el poder, la misericordia, la omnipotencia, la soberanía de Dios. La vida de estos hombres transcurría tranquila, sin problema. Eran personas que estaban teniendo un buen desempeño, diríamos un buen testimonio dentro de las tareas que les tocaba realizar. Pero había envidia de parte de los babilonios hacia ellos, y los denuncian con nombre y apellido. Y entonces, cuando escucha esto el rey, dijo con ira y con enojo que trajesen a los 3. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Vivimos en un tiempo que hay
La pandemia afecta de una manera, de otra manera a unos o a otros, algunos más, otros un poquito menos. Lo cierto es que por alguna razón nos afecta a todos. Y las pruebas aparecen. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces las aflicciones, las pruebas, los problemas vienen por malas decisiones nuestras, por pecados, porque nosotros somos los causantes de que nos vengan esas situaciones. Muchas veces es Satanás el que actúa, y otras veces también Dios permite que vengan esas situaciones a nuestra vida. Lo cierto es que allí dice: en el mundo tendréis aflicciones. Lo que sí debemos estar seguros es que vamos a tener aflicciones. Más adelante, ahora, después, pero en nuestra vida da la palabra de Dios que vamos a tener, si somos hijos de Dios, aflicciones. Y esto es lo que le pasa a estos jóvenes. De un momento para otro, están delante del rey siendo acusados. Y dice que el rey les habló, versículo 14, y les dijo: ¿es verdad a los tres que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el sonido de la bocina, de todos los instrumentos, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Era tal el orgullo y la soberbia que tenía Nabucodonosor, que se coloca encima de los dioses, encima de Dios. Porque dice: ¿quién o qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Yo soy más grande, más poderoso que Dios. Y así vemos a los tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, que le responden al rey. Y le dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay una respuesta contundente. Ellos le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estaba en juego sus vidas, pero ellos en ningún momento le dicen al rey: danos un tiempito, nos vamos a alejar a unos metros y queremos ver qué decidimos. No. Ellos ya tenían la respuesta. Si lo habían hablado en el camino porque sabían lo que se exponía o no, pero lo cierto es que ellos tenían la convicción plena que lo que querían hacer era agradar a Dios. Lo que ellos querían era realmente ser agradables a Dios. Ellos tenían temor de Dios, tenían convicciones muy profundas de lo que era su creencia, su relación con Dios. Entonces, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y le dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y también, oh rey, nos librará. Ellos estaban diciendo: Dios tiene todo el poder para librarnos. Descansamos, confiamos en Dios, en que Él nos va a librar. Pero después dice: y si no, tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso produce el enojo, la ira de el rey. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, si leemos en Lucas capítulo 16, versículo 10, dice la palabra de Dios, Lucas 16, versículo 10, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ellos habían sido personas que habían sido fieles en lo poco, en los detalles, porque no habían querido contaminarse, vemos al principio del libro, con la comida del rey, ni con la bebida del rey. Y ahora que están en una situación peligrosa, en donde está en juego sus vidas, ellos no cambian de principio, siguen con los mismos principios, no cambian. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que para las pruebas muchas veces tenemos que estar preparados.
tenemos que estar preparados, tenemos que estar tomando todo lo que Dios demanda en su palabra para que nosotros lo cumplamos y lo hagamos. Para que estemos viviendo como Él desea. Ellos podían haber puesto excusas, pero no ponen ninguna excusa aun cuando estaba en juego su vida. Ellos dicen, pueden haber dicho, bueno, estamos en una tierra extraña, todo el resto de los judíos se han postrado, si nos postramos nosotros, ¿qué va a hacer? Estamos en una situación difícil, Dios nos va a entender si nosotros nos postramos por 10 minutitos delante de esta estatua. O vamos a decir, no nos postramos delante de la estatua, de los dioses de este pueblo. Lo hacemos como un honor, una honra al rey. Pero ellos no ponen ninguna excusa. Ellos tienen la convicción plena de que deben agradar, glorificar y honrar a Dios. Ahora, uno ve que son valientes, no tienen problema en decir lo que está en sus corazones. Ahora, se han preparado. Hay cosas que nosotros debemos tener en nuestra vida para prepararnos. Si vamos a tener aflicciones, sería bueno que en todo lo que nos podemos hacer, en todo lo que está a nuestro alcance, con todas las herramientas que Dios nos da, podamos prepararnos para esa situación. La lectura de la palabra de Dios, la intimidad con el Señor, la comunión con el Señor, la oración, nos va a permitir que nuestra vida vaya creciendo. Si nos agarran los problemas, las dificultades y las pruebas cuando estamos medio flojos, cuando estamos tambaleando, va a ser fácil que fallemos, que deshonremos el nombre del Señor. En nuestra vida hay momentos en que debemos actuar. A veces nosotros cuando tenemos los problemas, cuando vamos enseguida y oramos, nos postramos frente al Señor y está bien. Ahora, ¿qué hemos hecho de nuestra vida anteriormente? No hemos utilizado las herramientas que el Señor nos dejó. A veces nosotros queremos espiritualizar algunas cosas que no lo son. Si nosotros estuviéramos al lado de una pileta de natación y se estuviera ahogando un chico, un niño, y sabemos nadar, no es mi caso, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos de rodillas a orar para que el Señor lo salve o nos tiramos a la pileta? Lo real sería, o lo que hay que hacer en ese momento, es tirarse para salvar al niño. Después daremos gracias, después oraremos al Señor dándole gracias, pero debemos actuar. ¿Y por qué vamos a actuar? Porque aprendimos a nadar, porque antes nos preparamos para poder estar en el agua. Y entonces esto nos habla que ante los problemas y las dificultades en las luchas, todo lo que nosotros podemos hacer es buscar en la palabra de Dios las herramientas necesarias para que el Señor nos fortalezca cuando lleguen esos momentos. Para que podamos realmente actuar de la manera que Dios quiere. Estos jóvenes dicen, no es necesario que te contestemos sobre este asunto. Dios tiene poder para actuar, para obrar, para manifestarse, nos puede librar. Y si no, no es que no tuvieran fe. Están hablando de la soberanía del Señor. El Señor puede decir sí o el Señor puede decir no. En cualquier caso estaban diciendo ellos, Dios es soberano. No importa que el resultado no sea lo que yo espero. No importa que el resultado sea contrario a lo que yo estoy esperando en ese momento. Lo que yo debo hacer es lo correcto frente al Señor. Lo correcto. Lo que glorifique su nombre, lo que honre su nombre. La vida de obediencia. Nosotros a veces miramos, a ver si el resultado es bueno, hacemos esto. Y si no va a ser tan bueno, no hacemos esto. Dios es soberano para actuar. Y actúa de una manera que nosotros no podemos cuestionar en nada a Dios. Si vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 12, se dice que allí comienzan a encarcelar o a tomar preso a algunos de los discípulos, a algunos de los seguidores del Señor Jesucristo, y toman a Jacobo y lo matan a espada. Y como a ellos les gusta, también lo toman a Pedro y lo encarcelan. Ahora, los finales de los dos son totalmente distintos. Jacobo muere y Pedro es sacado de la cárcel de manera milagrosa, de manera extraordinaria, de una manera sin igual. Las puertas se iban abriendo, las cadenas se les cayeron de la mano, pensaba que era un sueño, pero se da cuenta cuando está afuera que está libre.
Es decir, Dios actúa como Él quiere. Y ellos sabían que Dios no puede ser apretado, presionado. Dios actúa siempre de la mejor manera, de la mejor forma. Y ellos, cualquiera fuera la situación, la iban a aceptar, porque venía de Dios, fuesen librados o fuesen muertos en el horno de fuego. Cuando uno sigue mirando acá, que el rey se enoja, dice que el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto, se le cambió, se le transformó la cara, el rostro se le transformó, y dice contra estos 3 jóvenes, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado, que se calentase muchísimo. Y se mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados adentro o dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Son atados y son arrojados al horno. No notamos en ningún momento que ellos pidieran clemencia, ni que pidieran alguna situación o que quisieran poner alguna excusa. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Ellos confiaban en el Señor, que lo que decidiera el Señor sobre sus vidas era lo mejor. Los hornos eran grandes, altos, se los tiraba por la boca y tenían la forma de una pera. Y en la parte de abajo había como una puerta en la cual se sacaban las cenizas. Y en esa puerta parece ser que es donde ha mirado Nabucodonosor, mira para ver qué es lo que pasaba. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Dice, y él le dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Se va a ver lo que pasaba con estos jóvenes, pero se encuentra con la sorpresa que no ve 3, ve 4, pero no los ve consumidos, no los ve que han muerto, no los ve que están quemados, sino que los ve a los 4 varones sueltos. Los ve sueltos. Estaban siendo probados, habían sido arrojados allí. Y ellos tenían, cuando uno mira en Hebreos, dice que, capítulo 5, al final, dice, debiendo ser ya maestro, teniendo que alimentarnos con alimento sólido, a veces estamos todavía con el purecito, con la comida de los bebés. Dice, porque no tenéis ejercitado el discernimiento para el bien y el mal. A veces pasamos años como creyentes y nos hacemos preguntas: ¿estará bien esto? ¿Estará bien ir acá? ¿Ir allá? Y tenemos 20 o 30 años de creyentes. No hemos crecido. No hemos crecido. Y por eso, para las situaciones que tenemos a diario, lo importante que es estar preparado con la palabra de Dios. Él nos permitirá enfrentar las situaciones armadas. Por eso se nos habla muchas veces, y sobre todo en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios. Dios nos conoce y nos da los elementos necesarios para que podamos vivir vidas de triunfo y de victoria. Ahora, estos 3 hombres tenían en claro quién era Dios, cómo actuaba Dios. Dios era soberano. Y entonces dice que ve a uno en medio. Dice, el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. No vamos a hablar sobre estas apariciones de teofanías o cristofanías, de apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero hay varias apariciones como esta. Y ahí dice semejante, Él lo ve como distinto. Es semejante a hijo de los dioses. Y el Señor Jesucristo tiene apariciones, varias apariciones, en el Antiguo Testamento, y a eso se le llama cristofanía, teofanía, las apariciones también de Dios.
y ellos no sufrían ningún daño. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces salieron del medio del fuego y se juntaron todas las personas importantes del reino, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y no tenían ni siquiera olor de fuego. No tenían olor a humo. Solamente se habían quemado, digamos, las cuerdas con las que ataron las manos, porque los entregaron atados. Después nada de su ropa había sido tocada. Ni siquiera sus cabellos, un cabello se le había quemado. No tenían olor a humo, a fuego. El Señor los había cuidado, los había preservado, había actuado. Es grande el poder de Dios, un poder sin igual. Él es omnipotente, todopoderoso. El rey, que todavía no ha entendido todas las cosas, pero sí acá dice vuestro Dios, se le está diciendo a ellos. Dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac. Más adelante va a pasar el tiempo hasta que tenga una experiencia con Dios. Pero aquí les está hablando o está mirando que hay alguien que es poderoso. Unos versículos antes, unos minutos antes, él decía: ¿qué Dios se va a atrever conmigo? ¿Qué Dios los va a librar? ¿Qué Dios los va a sacar de la situación donde yo los voy a poner? Pero ha visto que hay un Dios al cual estos clamaban, a los cuales estos jóvenes oraban, a estos cuales estos jóvenes obedecían, que tenían poder para librarlo aún de aquellas cosas graves que suceden. Y sigue diciendo el rey: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos tenían bien en claro que eran peregrinos en este mundo. No tuvieron problemas en entregar sus cuerpos porque sabían que estaban obedeciendo a Dios. Ellos tenían temor de Dios, querían agradarle a Dios. Alguien ha dicho que estos jóvenes no amaban. No es que no tenían amor, no amaban el mundo. No amaban el mundo y sus deleites. No amaban y decían: me quiero quedar un tiempo más, quiero disfrutar de lo... No. Por el Señor lo doy todo. Y si tengo que dar mi vida, la doy. Por eso cuando vamos a Romanos capítulo 12, que dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Un sacrificio vivo. Es decir, no está diciendo que tenemos que morir allí. Puede pasar que alguno tenga que pasar por esa situación en medio de persecuciones, pero es un sacrificio vivo. En esta vida de todos los días, debo ofrecer un culto racional a Dios. Y ellos no tenían problema en entregar su vida al Señor. Uno puede mirar aquí personas de fidelidad. Y cuando mira a estos hombres, son ejemplos muy grandes para nosotros en medio de los problemas, de las luchas que tenemos cada día. A veces creemos que estamos solos, que la prueba nuestra es la más grande, que la prueba nuestra es la única que nadie pasa una prueba como esta. Y cuando miramos a nuestro alrededor vamos a ver hermanos y hermanas que pasan pruebas muy grandes y que a veces diríamos nosotros: ¿cómo respondería yo ante la presencia del Señor? ¿Cuál sería mi conducta ante estas pruebas que están teniendo los hermanos? Estos son ejemplos de aliento para nosotros, en que se puede vivir vidas de victorias, en que se puede vivir con convicciones. Hay un humorista hace mucho de los hermanos Mark que se utiliza a veces con los principios. Dice: estos son mis principios. Ahora, si no les gustan estos, tengo otros. Y a veces los creyentes somos así. Tenemos esto, y si esto no les gusta, si el mundo no los quiere, no nos trata muy bien, cambiamos a otros. Dios sigue teniendo el mismo concepto del pecado, sigue teniendo el mismo concepto de lo que es la obediencia. Y encontramos que Juan dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que está diciendo: yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo amo al Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que obedece, ese es el que me ama. Y uno así como ve
a estos hermanos que son de ejemplo para cada uno de nosotros, de aliento, de fortaleza, que en medio de este mundo de aflicciones podemos vivir esas vidas, que tenemos promesas del Señor que dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno puede ver la omnipotencia de nuestro gran Dios. No hay nada imposible para Él. ¿Hay algo que no puede hacer? En cierta oportunidad en una escuelita dominical le preguntaron, estaba la maestra dando la clase, estaban los niños allí, eran niños de un barrio de la periferia de la ciudad. Y entonces ella le pregunta, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Y uno de esos, como siempre que están, que les gusta responder, dice, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Y dice, ¿qué es lo que hace? ¿Que no puede hacer? ¿Cómo que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que no puede hacer? Sí, Dios no puede mentir, dice ese niño. Y qué gran realidad. Se negaría a sí mismo si Dios mintiera, aunque sea una sola vez. Pero qué bueno es tener un Dios tan grande. Y cómo estos hombres recibieron la recompensa a su fidelidad. Tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que está con nosotros todos los días, que no nos abandona. Y un Dios que cuando miramos, por ejemplo, en el Salmo, capítulo 3, al principio casi del Salmo, nos dice la palabra de Dios, dice, capítulo 3, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice, tú eres escudo alrededor de mí. El salmista decía, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Si estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos, que es el Señor Jesucristo, nuestro Dios tendrá un cuidado muy especial para nosotros. No significa esto que no vamos a tener problemas, pero qué bueno es saber que siempre y hasta el fin nuestro Dios estará con nosotros. Que en este tiempo de pruebas, de dificultades, de luchas, de desánimo muchas veces, podemos levantar los ojos hacia arriba y ver a un Señor victorioso sentado a la diestra de Dios y poder mirar en las Escrituras cómo Dios ha manifestado su amor, su bondad en acciones, en obras que ha dejado para que nosotros nos consolemos, nos animemos y realmente nos postremos ante un Dios tan grande que tiene un cuidado especial para cada uno de nosotros. Que el Señor nos enseñe a vivir en este tiempo vidas de obediencia, vidas de principios que se viven para la gloria